Hoy. Y como les indicaba, lo primero que quiero mostrarles es que ya está en su plataforma de Moodle, en la parte donde dice clases grabadas al inicio. Ahí, si hacen clic, van a encontrar el link del canal de YouTube, donde van a estar por día. Si con la fecha del día, pues la clase que corresponda. La de ayer ya está cargada. Entonces, pueden ir ahí y ver, ¿sí? Entonces, la clase de hoy pues ya nos toca empezar con el tema con el primer tema, que son los conceptos fundamentales de esta unidad. Entonces, les estoy compartiendo. Yo voy a usar el PowerPoint por facilidad. Ustedes obviamente pues tienen el PDF, que es lo mismo, para que puedan ir comparando. Entonces, los conceptos fundamentales de uno. Los primeros conceptos que vamos a ver son los referidos a la termodinámica. ¿Qué conceptos de termodinámica necesitamos saber? Entonces, para los que lleven anotaciones, pues vamos aquí a ir analizando poco a poco cada ítem. El primer concepto termodinámico que nos interesa es qué es un sistema termodinámico. ¿Sí? Un sistema termodinámico básicamente es una parte del universo que está delimitado por límites reales o imaginarios y que se encuentra en un estado determinado en un tiempo determinado, ¿sí? Como está ahí escrito. Ahora, ¿a qué se refiere esto? ¿Sí? ¿Alguien me dice algo? Sí, controlen su micrófono, por favor, para que no nos estemos mezclando las voces, ¿ya? Háganme ese favor. Entonces, un sistema termodinámico básicamente es una parte del universo, pero este universo básicamente es cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, aquí yo les puedo dibujar su casa, ¿sí? Entonces ahí, su casa puede usted considerarla como un sistema, ¿sí? Pero en su barrio debe haber más casas, ¿sí? Quiere decir que esos serían otros sistemas de un barrio que sería un universo. Entonces, por qué necesitamos nosotros definir un sistema? O sea, delimitar un sistema, saber cuáles son los límites del sistema. A eso se refiere con darle límites reales o imaginarios. Entonces, en la casa, los límites serían las paredes de su casa. Y lo que necesitamos conocer es cuál es ese sistema, porque sobre ese sistema vamos a analizar propiedades. Básicamente nosotros termodinámicamente usamos cuatro propiedades, que son las que están aquí descritas: la presión, la temperatura, el volumen y este porcentual, que significa la composición. Entonces, cada sistema va a tener su conjunto de propiedades, o sea, sus valores de presión, de temperatura, de volumen, de porcentaje, y esos valores son los que nosotros podemos calcular y usar para ver cómo se está haciendo la transferencia de masa y energía entre un sistema y otro. Si no sabemos cuál es nuestro sistema, pues no vamos a poder nosotros analizar matemáticamente estas propiedades, ¿sí? Porque sería analizar a cualquier cosa, pero
Si no identificamos bien sobre qué queremos hacer el análisis, pues no vamos a poder hacer un análisis prácticamente de nada. Entonces, un sistema termodinámico simplemente es escoger una parte de una empresa, de un bosque, ¿sí? De una reserva forestal, de lo que sea, y sobre esa parte pues hacer el análisis de balance de masa y energía, es decir, analizar estas propiedades. Eso es lo que nos dice con este otro párrafo que nos dice que al tomar un sistema específico se puede analizar sus propiedades de manera más sencilla, o sea, más puntuales, o sea, solo me estoy fijando en este sistema y no en todos los demás. Y sobre este sistema yo voy a trabajar. Los demás no me importan, ¿sí? Me importarán después, pero al inicio solo me importa una parte del todo. Entonces el sistema puede ser cualquier cosa, puede ser una máquina, puede ser una empresa, puede ser un lago, puede ser un bosque, puede ser un árbol, puede ser un laboratorio, puede ser una persona, puede ser cualquier cosa dependiendo de qué es lo que estemos analizando. Los sistemas se clasifican en tres tipos de sistemas: sistemas abiertos, sistemas cerrados, sistemas aislados. Los sistemas abiertos básicamente son sistemas en los que hay entradas y salidas, ¿sí? Y los límites no están físicamente descritos. Por ejemplo, en una tubería, por ejemplo, en la tubería que se transporta petróleo, la tubería es física, usted puede verla. La entrada del petróleo y la salida del petróleo serían límites que no existen de por sí, sino que serían una especie de límites imaginarios y que están abiertos a la transferencia, porque fluye por un lado y sale por el otro. Entonces, esto es un límite abierto que tiene, este es un sistema abierto, perdón, que tiene límites en los que se da el flujo. Los sistemas cerrados, en cambio, son sistemas en los que todos los bordes, todos los límites son cerrados, son físicos. Por ejemplo, la casa que yo les decía, por ejemplo, una olla de presión, ¿sí? Una olla de presión donde está agua calentándose. Eso es un sistema cerrado, porque no todas las paredes son físicas, no por ningún lado puede tener algún escape de agua en este caso. Y un sistema aislado, pues, es un sistema que tiene paredes totalmente físicas, ¿sí? Todas las paredes son físicas, pero además tiene una capa de aislante. Entonces es como que usted le pusiera una capa de algún material aislante que impide que entre o salga calor. Esos son los tres tipos de sistemas que existen termodinámicamente. Pero a nosotros básicamente nos interesa entender que un sistema puede ser la parte de un todo, una parte de un todo. Y sobre esa parte, pues vamos a hacer el análisis. Sobre este sistema termodinámico, pues hay un conjunto de propiedades que nos van a servir para identificar en qué estado se encuentra. Estas propiedades son efectivamente la presión, el volumen, la temperatura y la composición. ¿Y qué es un estado termodinámico? ¿Por qué necesitamos saber en qué estado se encuentra un sistema al inicio del análisis? Porque eso nos va a permitir a nosotros ver cuál fue el cambio que sufrió el sistema. Por ejemplo, aquí estamos tomando como sistema, pues, un vaso de agua, ¿sí? Para poder nosotros identificar el estado inicial en el que se encuentra el sistema, necesitamos dar valores a estas propiedades. Entonces, este vaso de agua, el agua que se encuentra dentro de este vaso, pues debe tener una presión, debe tener un volumen, debe estar a una temperatura. Y obviamente debe tener una composición, que en este caso, si solo es agua, sería 100% agua. Entonces, al inicio puede tener, por ejemplo, en el estado 1, el conjunto de propiedades puede ser una atmósfera de presión, 1 litro de volumen, 20 grados de temperatura, ¿sí? Y 100% agua. A esto es a lo que yo voy a analizar cuando haya un cambio de estado. Por ejemplo, si yo caliento, si yo le
prendo fuego, si yo le pongo en una hornilla, pues de este estado 1 va a cambiar a un estado 2. ¿Y cómo me doy cuenta yo que se generó un cambio de estado? Pues simplemente porque van a variar estos valores en estas propiedades. Entonces, en el estado 2 estará a 2 atmósferas, puede ser 1.5 litros, ¿sí? Porque se va a expander el agua. Obviamente se va a calentar 32 grados centígrados y pues la composición no va a variar, va a seguir siendo 100% agua. Con que cambie una de estas propiedades en su valor, ya hemos hecho un cambio de estado. Y este cambio de estado es lo que nosotros tenemos que analizar termodinámicamente. Y básicamente la única forma de hacer ese análisis es mediante el análisis de los valores en el estado inicial y en el estado final de estas propiedades. Este cambio de estado que yo les estoy indicando, ¿sí? Se da mediante algún proceso y a ese proceso se le denomina proceso termodinámico. Entonces, ¿qué es un proceso termodinámico? Es aquella acción física o química que hace que un sistema cambie su estado inicial, o sea, cambie los valores de sus propiedades iniciales de presión, volumen, temperatura y composición, a un estado final en la que va a tener otros valores de esas propiedades. Estos procesos se dividen en dos tipos de procesos. Los procesos estacionarios, que se da cuando ya el sistema se ha estabilizado en el tiempo. Y el sistema transitorio, que es cuando el sistema aún está inestable y está fluctuando cada segundo que pasa. Como ejemplo, nosotros podemos tomar cuando inicia o finaliza, cuando uno enciende o apaga una máquina, por ejemplo. Ustedes se han de haber escuchado cuando hace frío en las mañanas y usted quiere prender su carro, siempre le dicen que tiene que dejarle unos minutos de encendido para que el carro coja calor y se estabilice antes de manejar, ¿no es cierto? Eso es porque al inicio, cuando usted prende el carro, el auto va a generar un proceso transitorio de encendido, ¿sí? Entonces, ahí el auto está fluctuando, ¿sí? Tratando de estabilizarse el nivel de líquido de frenos, el nivel de aceite. La gasolina recién está entrando al motor, recién está queriendo hacer combustión. Entonces, hasta que todos los parámetros se estabilicen, hasta que todos estos valores se estabilicen, pues el auto está fluctuando entre valores que suben, bajan, suben, bajan, suben, bajan cada segundo. Pero va a llegar un momento que le tomará cierto tiempo, ¿sí? 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, ¿sí? En los que una vez que ya se ha estabilizado, estos valores van a quedar fijos y ahí sí, pues el proceso ya se estaciona, se estabiliza y se convierte en un proceso estacionario. Cuando el proceso se ha estacionado, pues los valores de estas propiedades ya no van a cambiar con el tiempo, ¿sí? Se van a mantener fijas. Y es ahí cuando nosotros podemos hacer los cálculos. Los cálculos matemáticos nunca se hacen cuando el proceso está en estado transitorio, cuando el proceso recién está empezando o se está apagando. Siempre se hace cuando ha transcurrido un tiempo en el cual el sistema se ha logrado estabilizar, o sea, el proceso se ha estacionado. Entonces, de eso con respecto a lo que es sistema termodinámico, estado termodinámico y proceso termodinámico. Las tres cosas van juntas. ¿Sí? Entonces, para hacerles un pequeño resumen, me voy a valer de una hojita de PowerPoint. Entonces, ¿qué es lo que hemos visto hasta ahora? ¿Qué es lo que nos interesa saber? ¿Sí? Si yo tengo por aquí un universo, ¿sí? Esto le vamos a hacer un universo. De ese universo yo puedo coger solo una parte. Esta parte que yo he cogido sería un sistema, ¿sí? Hay más sistemas, ¿sí? Sistema 2, este sería el sistema 1, sistema 3, ¿sí? Pero yo quiero hacer esta partición en sistemas, en partes más pequeñas, porque es más fácil hacer el cálculo. ¿Qué voy a calcular? Pues en cada sistema
debe haber un conjunto de propiedades de presión, temperatura, volumen y composición, ¿sí? Que me van a permitir identificar en qué estado se encuentra, ¿sí? En qué estado se encuentra este sistema. Al inicio, en un estado 1, cuando este sistema comience a interactuar, comience a tener procesos, ¿sí? Va a pasar a un estado 2, que va a tener su propio conjunto de propiedades de presión, temperatura, volumen y composición. Esta sería 1, 2. Y este cambio de estado es el que me permite a mí identificar si el sistema está ganando, perdiendo energía, está ganando, perdiendo masa, etc. Yo puedo hacer eso con todos los estados, con todos los sistemas, y al final yo puedo con estas relaciones analizar cuál es la interacción entre estos sistemas. Y al final, sumando todos estos sistemas, del comportamiento de todos estos sistemas, pues nosotros podríamos entender cómo está trabajando el universo, ¿sí? Entonces, para poder nosotros estudiar un universo, nosotros tenemos que dividirlo en subsistemas, en partes más pequeñas, analizar de cada una de esas partes sus propiedades, cómo están cambiando de estado, y con ello nosotros tendríamos el análisis completo de todo el universo global. ¿Sí estamos claros? ¿Alguna pregunta de esto? Sí, está entendido, Inge. ¿Ya? Sigamos entonces. Entonces recuerden, esto como ustedes no han cogido termodinámica, pues solo estamos cogiendo las partes más importantes. Si no, no se preocupen mucho. Entonces, ahora, existen procesos múltiples. ¿Por qué existen procesos múltiples? Obviamente porque como va a haber muchos sistemas dentro de un universo, pues cada uno de esos sistemas va a tener su propio proceso. Y al conjunto de estos procesos se les llama procesos múltiples. Entonces, como nos indica ahí, generalmente en las industrias o en los procesos naturales de la vida real, no hay procesos individuales, o sea, que estén solos, sino que hay una interacción de procesos entre ellos. A esta interacción, a este conjunto de procesos de cada sistema se le denomina procesos múltiples. Entonces, estos procesos se concatenan, ¿sí?, entre sí y juntos generan el proceso global. Entonces, el proceso global está concatenado mediante pequeños subprocesos que sumados generan el proceso completo. El balance debe realizarse por subsistemas para tener al final el resumen de masa y energía global. Entonces, como les indico, el balance de masa y energía no se hace sobre un universo, sino solamente sobre una parte, y al final, sumando todas las partes, completamos lo que significaría el universo total. Entonces, el balance en plantas completas es imposible, no solo casi, sino que es imposible, ya que las corrientes que salen de un proceso son las que entran a otro, ¿sí? Y aquí lo vamos a entender con este pequeño diagrama de una planta industrial, ¿sí? Entonces, fíjense, a esto es a lo que me refiero con universo, sistema, proceso, estado. Todo esto, todo esto, todo esto, para mí es un universo. Entendiendo por universo no al universo que con planetas y nada, aunque eso también sería un universo termodinámico, pero para nosotros industrialmente lo que nos interesaría es que el universo para nosotros es toda la empresa, ¿sí? Toda la empresa con todo lo que tiene dentro sería para mí el universo, pero yo no voy a hacer el análisis de golpe de toda la empresa porque es imposible hacer eso. Lo que yo voy a tener que hacer es coger de este universo, de esta empresa, sus partes, o sea, partecitas pequeñas que serían mis sistemas. Entonces aquí, ¿qué sistemas yo podría coger? Por ejemplo, yo podría coger este que dice filtro. Ese sería un sistema, sistema 1. Podría coger el compresor, sistema 2. Podría coger el vaporizador, sistema 3.
podría coger el reactor, sistema 4, podría coger este otro filtro, sistema 5, el condensador, sistema 6, esta absorbedor, sistema 7, los mezcladores, los enfriadores, sistema 8, sistema 9. ¿Sí? Fíjese que aquí, para yo poder hacer el análisis de esta empresa, he tenido que dividir al menos en 9 pequeñas partes, o sea, en 9 sistemas. ¿Y qué voy a hacer en cada uno de esos sistemas? En cada uno de esos sistemas yo voy a hacer el análisis de propiedades termodinámicas. ¿Qué propiedades tienen estos sistemas? Porque como ustedes pueden ver estas flechas, significa que la salida de uno es la entrada de otro. Entonces, del filtro está saliendo una corriente que entra al compresor. Del compresor está saliendo una corriente que está dividiéndose una parte al enfriador, una parte al reactor. Del vaporizador, una parte está yendo también al reactor. Del reactor está saliendo una corriente que va al filtro y así sucesivamente. Estas corrientes están interconectadas entre sí. Las corrientes que salen de un sistema son las que entran a otro sistema. Entonces, yo para poder resolver cada una de estos sistemas, yo voy a tener que ir cogiendo parte por parte, resolviendo todos estos sistemas y al final, como está en esta tabla, yo voy a tener, o sea, voy a conocer todos los datos de cada uno de estos sistemas y con eso voy a poder ir llenando mi resumen de balances. En este caso está haciendo balance de masa y de energía. O sea, al final, nosotros lo que tenemos que lograr es hacer una tabla parecida a esto. ¿Sí? De nuestros casos, pues vamos a tener justamente que hacer esto. A esto es a lo que me refiero con universo, sistema, proceso, ¿sí? Estado termodinámico y propiedades termodinámicas. Está claro en este gráfico que se ve más visualmente los conceptos que acabamos de ver. ¿Ya? Entonces, como les indico, para hacer el análisis global, pues vamos a tener que coger nosotros partes. O sea, no me gusta dar este criterio que les voy a dar, pero generalmente cuando uno inicia con el estudio de balance de masa y energía, es preferible entenderlo así. Cuando usted entra a una empresa y le piden hacer un balance de masa y energía, lo que usted tiene que coger es equipos, ¿sí? Para usted un equipo sería un sistema. Teóricamente el sistema es algo mucho más general, pero nos vale entenderlo desde esa forma. ¿Sí? Un equipo dentro de una empresa para nosotros equivaldría a un sistema. Y sobre ese equipo, yo lo que tengo que saber, tengo que conocer es cuánta masa está entrando, por dónde está entrando y cuánta masa está saliendo y por dónde está saliendo. ¿Sí? Igual aquí, por ejemplo, este sería el equipo. ¿Sí? Y necesito saber qué masas están entrando, qué masas están saliendo y qué valor de propiedades termodinámicas tienen. O sea, por ejemplo, este vapor de agua debe estar entrando con un flujo, o sea, un volumen, debe estar entrando con una presión, debe estar entrando con una temperatura y debe tener una composición, que en este caso sería 100% agua, pero no siempre va a ser así. Existen muchos equipos en los que entran mezclas, ¿sí? Una parte de un componente A, una parte de un componente B. Pero nosotros lo que necesitamos saber es eso, ¿sí? De un equipo, que sería nuestro sistema, saber qué está entrando y qué está saliendo y qué propiedades tiene. Y con eso nosotros vamos a poder realizar los balances. Entonces, las entradas y las salidas para nosotros se van a definir como lo que se conoce como corrientes. ¿Sí? Las corrientes son las que nosotros, la que nos va a dar la información de los flujos y temperaturas de cada una de las corrientes de una planta. ¿Sí? Ahora, estas corrientes, la información de estas corrientes pueden ser fáciles de tomar, ¿sí? Si tenemos los equipos adecuados, ¿sí? O difíciles de tomar. Esta dificultad
para tomar datos de las corrientes pueden deberse a que el acceso al equipo o a las tuberías es difícil o peligroso, a que no se encuentran puntos de medición adecuados cerca del equipo o que no se entiende por dónde van las tuberías, ¿sí? A veces, cuando ya las plantas están hechas, este es el problema más crítico, ¿sí? Porque como las plantas antiguas ya se han perdido los diagramas de cuando fueron construidas, pues, y se han hecho mejoras, se han hecho cambios, pues ya no es la misma planta que se construyó, las tuberías ya no van por el mismo punto que están en los diagramas, entonces entender por dónde van las tuberías puede ser algo muy engorroso. A mí me ha pasado mucho esto, ¿sí? Cuando estoy leyendo los diagramas de una planta porque necesito encontrar una tubería de agua, por ejemplo, de agua a presión. Entonces yo me guío en los diagramas porque no conozco la planta y entonces voy siguiendo la tubería y a veces me encuentro en que ya la tubería en un punto se ha cortado, se ha desviado, ya no pasa por ahí. Entonces toca ir viendo nuevamente por dónde está yendo la tubería y por eso es difícil a veces tomar datos de propiedades en ciertos puntos. A veces también es imposible tomar datos, ¿sí? Porque el proceso involucra un sistema muy grande. Por ejemplo, aquí nos dice el ejemplo de cómo usted calcularía la escorrentía de un lago o la sudoración de una persona, ¿sí? Eso es algo que es muy, muy difícil, si no imposible de medir. Entonces, para estas partes en las que es imposible tomar mediciones directamente, pues ahí es donde nos van a servir los balances, porque vamos a tener que sacar esos datos mediante cálculos matemáticos justamente de balances de masa y energía. Entonces, déjenme poner otra diapositivita en blanco para poder escribir ahí. Entonces, para que me entiendan, ¿sí? Suponga usted que a usted le piden que entre a una industria en la que hay un reactor, ¿sí? Un reactor de lo que sea, de producción de cualquier cosa. Entonces a usted le van a pedir entrar y tomar datos de presión, volumen, temperatura y composición. Entonces usted lo primero que va a hacer es identificar el reactor e identificar las tuberías que están entrando. Supongamos que entran dos tuberías. Y las tuberías que están saliendo. Supongamos que solo sale una. Entonces, en estas entradas usted lo que necesita es ir a medir presión, temperatura, volumen y composición en cada una, porque cada una debe estar entrando con sus propios valores y usted necesita esos datos. Entonces, usted va a entrar y no va usted a ponerse a medir la temperatura con la mano, ¿no? O a medir la presión tocando con el oído, a ver si en la tubería está pasando bastante o está pasando poco, no. Para eso usted va a encontrar equipos de medición. Entonces, cuando usted le mandan a medir algo, realmente a lo que usted le están mandando es a ir a buscar en dónde están. Si es para medir presión, usted va a tener que ir a buscar los manómetros, ¿sí? Entonces usted va físicamente, busca en toda la tubería que se vaya al reactor y busca dónde está el manómetro y anota el dato. Por ejemplo, 2 atmósferas. Esa es la presión en la que está entrando en esta línea, por ejemplo, en esta corriente. En la corriente 1. ¿Sí? En la corriente 2 también va a tener que ir a buscar dónde está el manómetro. Y en la corriente 3 también va a tener que ir a buscar dónde está el manómetro. Eso para medir la presión. Para medir la temperatura, en cambio, va a tener que ir a buscar dónde están los termómetros. ¿Sí? Siempre en todas las industrias, en todos los procesos hay estos puntos de medición. Para medir el flujo de volumen, pues hay los que se denominan flujómetros. Son unas como cajitas en las que a usted le da el dato de flujo. Y de composición, pues eso también lo puede ir a buscar
generalmente a la entrada de la tubería, ahí le indican qué es lo que está entrando por ahí. Entonces, siempre hay en una tubería, siempre debe estar o coloreada, por ejemplo, el color azul, el color verde significa que es agua o aire, o ahí mismo le identifican que es una tubería, por ejemplo, de gas, ¿sí? O de GLP, entonces, o una mezcla. Entonces, ahí usted tiene que identificar cuál es la composición de esa corriente, igual de la corriente 2, igual de la corriente 3. Entonces, una vez que tiene estos datos, pues usted anota, ¿sí? En sistema 1, sistema 2, sistema 3, pues los valores de presión, temperatura, volumen y composición. Y estos son los datos que, bueno, luego nos van a servir para poder realizar todos los cálculos. ¿Ya? Ahora, eso puede ser fácil de medir si usted encuentra los equipos, ¿no? Si usted yendo por la tubería que entra al reactor, usted encuentra dónde está el termómetro, dónde está el manómetro, dónde está el flujómetro. Pero a veces eso es difícil por las razones que les indico aquí, porque el acceso a las tuberías puede ser difícil. A mí me tocó un caso, por ejemplo, cuando yo trabajaba en la Secretaría de Ambiente, que me tocó ir a fiscalizar una heladería. Era una heladería que era una empresa antigua. Entonces tenían el congelador metido en el fondo, casi en una bodega, le habían adaptado la bodega. Y para poder entrar a esa bodega uno tenía que entrar acostado. Y eso era peligroso, pues porque en la bodega corre corriente, corre temperatura, entonces a veces es difícil y peligroso y no se debe hacer esas mediciones. Porque los puntos de medición no están cerca del equipo, ¿sí? Porque no se entienden por dónde van las tuberías, que es algo que también pasó justamente en esta empresa. O independientemente de esto, ¿sí? Porque el sistema que usted está tratando de estudiar es muy grande. Esto pasa generalmente cuando usted está haciendo un estudio de sistemas naturales, ¿sí? Por ejemplo, la escorrentía de un lago. ¿Qué es eso? ¿Sí? No sé si analizaron esto en el control de contaminación del agua, pero es algo muy usual que para nosotros analizar la contaminación de un cuerpo de agua, por ejemplo, de un lago, ¿sí? Supongo que aquí está el lago, ¿sí? Entonces ahí están los pescados, ¿sí? Para usted analizar la contaminación de un cuerpo de agua, pues usted necesita calcular cuánta agua está entrando por los diversos ríos que estén llegando a ese lago, ¿sí? ¿Cómo usted calcularía la corriente, cuánta agua está entrando por cada uno de estos riachuelos o ríos? Pues es relativamente fácil en control de la contaminación del agua. El ingeniero Marcelo les debe haber explicado cómo medir caudales, ¿no es cierto? ¿Sí les explicó eso? Naomi, Nidia, ¿sí les explicó eso tal vez? Sí, Ya, sí. entonces, para medir caudales, bueno, ahí se usa varias técnicas, pero se puede hacer, ¿sí? Se puede hacer. Se puede medir el caudal de agua que está atravesando un río y con eso, pues usted podría calcular cuánta agua está entrando. Eso equivaldría a tener un flujómetro, ¿ya? Pero, ¿qué otras formas de agua pueden estar entrando o saliendo de este lago? La escorrentía es lo que se conoce como el agua que llega, ¿sí? Pero aquí también hay agua que se va a ir del lago por evaporación, por el sol, ¿no es cierto? El sol que está ahí mandando radiación, calienta el agua y hace que se evapore. ¿Cómo usted mediría esto? El agua que se está evaporando.
Difícil, ¿no? Porque no hay un equipo que haga eso fácilmente. Entonces, ¿usted cómo haría el balance de masa y energía aquí? ¿Cómo haría el balance de agua que está entrando y saliendo? Pues para estos de aquí se puede hacer la medición directa, pero para calcular el agua que está evaporándose, ahí es donde nos va a servir hacer el cálculo de balance de masa y energía, porque matemáticamente el agua que entra debe ser el agua que está saliendo. ¿Sí? Y ese es el fundamento del balance de masa y energía. ¿Sí? Cuando no podemos nosotros medir algo directamente, no podemos medir una corriente directamente, lo vamos a medir, pero por medio de cálculos. Y ese cálculo se llama balance de masa y energía. Y aquí yo les he puesto pues unos gráficos de la vida real de cómo se ven estos medidores a los que me refiero. Los medidores de flujo son estos equipos que se conectan directamente a la tubería. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está la tubería y aquí está pasando un flujo de lo que sea. Entonces, este equipo que se conecta, ¿sí? Dentro de la tubería, lo que hace es una medición de flujo por la velocidad con la que esté pasando y por la presión que esté generando, pues ya le hace el cálculo, ¿sí? Con ecuaciones matemáticas, mediante estas ecuaciones matemáticas que no nos interesan a nosotros, pero les he puesto para que vean de dónde sale, ¿sí? Mediante estas ecuaciones, pues nos lanza el dato ya aquí, que es el que nosotros leemos de está pasando 1 kilogramo por segundo, está pasando 3 litros por minuto, etcétera. Y aquí está ya en la vida real en una empresa, ¿sí? Este es el flujómetro. Entonces, en una tubería, cuando usted encuentre este equipo, lo que está midiendo es flujo, ¿sí? Entonces, ¿cuánta masa por unidad de tiempo está pasando por esa tubería? Los medidores de presión, eso es lo que más nosotros hemos visto, ¿sí? Que son los llamados manómetros. Entonces, aquí está un manómetro y aquí usted puede medir, puede ver en qué unidades está midiendo. Kilogramos por centímetro cuadrado, que es una unidad de presión, o P6, ¿sí? Que es otra unidad de presión. Entonces, este equipo se conecta a las tuberías y usted, que sería como este técnico, ¿sí? Pues lo que tiene que hacer es ir a medir, a ver el dato, cuánto de presión le está dando y anotar, ¿sí? Y los medidores de temperatura. Los medidores de temperatura son parecidos en forma a los medidores de presión, a los manómetros, pero claramente no se puede usted confundir porque la medida está en grados centígrados, ¿sí? O en grados Fahrenheit, si es que está usando unidades inglesas. Y básicamente funciona como un termómetro común y corriente, ¿sí? Cuando se calienta, pues en la agujita le va a marcar qué tanta temperatura está fluyendo por esa tubería, esa corriente. Y actualmente pues ya hay medidores combinados tanto de presión como de temperatura, por ejemplo este, ¿sí? Entonces usted que puede ver que por arriba le mide presión en bares, que es otra unidad de presión, y por abajo le miden temperatura en grados centígrados. Entonces, dependiendo de cuánto le mide, pues ahí ya puede medir las dos de golpe. Eso ya depende de qué equipo. Che, Sí, ese termómetro mide temperatura y mide mide presión, qué otra? presión y temperatura. Ah, ¿Sí? presión y temperatura. Presión y Ah, ya, temperatura. gracias. ¿Sí? Aquí arriba, uno no puede confundirse porque es bien fácil, ¿sí? Este que dice de 0 a 10 debe ser presión, porque obviamente la temperatura puede alcanzar más de 100 grados centígrados, entonces no puede ser esto presión, ¿sí? La presión generalmente tiene valores bien bajos, si está dependiendo de la unidad, ¿no? Aquí está en bares. Entonces aquí arriba usted leería la agujita en donde le marque, leería cuánta presión tiene y la aguja de abajo le marcaría cuántos grados centígrados tiene esta corriente, esta tubería que está aquí. Y ese dato pues nos va a servir a nosotros para hacer balances de masa y energía. Eso referido a la termodinámica, que son los conceptos básicos que me interesan. ¿Alguna pregunta de conceptos termodinámicos?
¿sí? Cualquiera. Entonces recuerde, lo que me interesa es que usted entienda qué es un sistema, ¿sí? Qué significa que tenga un estado inicial, qué es un proceso termodinámico y cómo usted mediría las propiedades termodinámicas, que es realmente medir mediante estos equipos que yo les estoy mostrando, ¿sí? Flujómetros, manómetros, termómetros y si hay estos combinados también, pues. Lo que me interesa es que vaya a identificar para que no se pierda cuando ya tenga que ir al campo, ¿sí? Entonces simplemente tiene que ir y acercarse, ¿no? Como está haciendo este técnico, ¿sí? Porque uno no va a saber, pues, si es manómetro, si es flujómetro, si es termómetro. Uno tiene que acercarse y leer. Aquí le va a decir la información, ¿sí? Le va a decir qué le está midiendo, ¿sí? En qué unidades. Estas dos son de presión, pero tiene que ver cuál es cuál. Igual aquí lo que tiene que es acercarse y ver en qué unidades está midiendo y qué está midiendo. Eso referido a los conceptos termodinámicos. Ahora vamos a los conceptos referidos a masa, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con lo principal, ¿no? ¿Qué es la masa? Entonces, la masa, por definición, es una propiedad generada por unas partículas fundamentales llamadas fermiones. Entonces, usted no se pierda mucho en eso, sino que fíjese en el gráfico que yo les he puesto aquí del modelo estándar de física de partículas. En la física se han determinado que hay dos tipos de partículas fundamentales, los que se llaman fermiones y los que se llaman bosones. La masa pertenece a las partículas fermiónicas. ¿Y cuál es la diferencia entre fermiones y bosones? ¿Sí? Los fermiones siguen un principio físico que es el principio de exclusión de Pauli, que está aquí descrito, el principio de exclusión de Pauli. ¿Qué significa eso? ¿Sí? Entonces, para explicar esto, que es un poco complicado, me voy a valer de una de estas partículas fermiónicas, del electrón que todos conocemos desde el colegio, ¿cierto? Si usted recuerda desde el colegio, a usted le han de haber indicado que dos electrones no pueden estar en un mismo lugar al mismo tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si aquí hay un electrón y aquí viene otro electrón, se acerca y quieren ocupar el mismo espacio, no van a poder hacer eso, porque se repelen, porque tienen cargas negativas. Esta característica de no poder ocupar un mismo espacio al mismo tiempo es lo que va a generar la masa. Porque claro, entiéndale usted de esta forma, si yo no puedo ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, voy a tener que ocupar otro espacio. Y como estoy ocupando otro espacio, cada vez que haya más partículas, pues se van generando más espacio. ¿Y cómo usted ve a nivel macroscópico espacio ocupado? Pues por masa, ¿sí? Entonces, para que me entiendan, ¿sí? Ah. ¿Alguna vez usted se ha preguntado de qué está formado usted? ¿Sí? ¿O de qué está formado todo en el universo? Pongamos a usted, ¿ya? Yo aquí estoy dibujado. Entonces yo me pregunto, ¿qué soy? ¿Sí? A veces uno se hace unas preguntas filosóficas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué soy? ¿De dónde vengo? ¿Y a dónde voy? Entonces las otras difíciles que yo le responda, pero la que sí le puedo responder es la de ¿qué soy? Las otras, pues sí, son más existenciales y usted las puede resolver usted mismo, ¿no? Pero esta, ¿qué soy? Pues yo sí les puedo responder porque si yo uso un microscopio y me voy acercando a su cuerpo, sí, cada vez más acerca, más cerca, más cerca, pues si yo amplío esta parte, usted cada vez va a ir viendo que pasa tejidos, pasa células, las células tienen dentro justamente átomos y los átomos están conformados de protones,
y electrones. ¿Ven? Y debido a que protones y electrones son fermiones, ¿sí? No pueden ocupar el mismo punto, el mismo espacio al mismo tiempo, entonces tienen que ocupar cada uno su propio espacio. Y como hay millones de átomos en cada célula, ¿sí? Y millones de células en cada parte de su cuerpo, ¿sí? Pues al final esto va generando espacio y el espacio a usted lo ve como su brazo, ¿sí? Su brazo. Su brazo se ve así no porque sí, sino porque aquí todos los electrones están tratando de ocupar su propio espacio, ¿sí? Y entonces, pues al final se han acomodado de tal forma que dan esta forma de brazo. Y esto es lo que usted conoce como masa. Entonces la masa está formada por las partículas que se conocen como fermiones. Y los fermiones se llaman así porque no ocupan el mismo espacio al mismo tiempo. Se repelen, se empujan, no les gusta estar juntos. Entonces ocupan cada uno su propio espacio y como ocupan su propio espacio van generando espacio que usted lo denota como masa. ¿Sí estamos claros con eso? ¿Ya? Eso es lo que nos trata de indicar esta diapositiva, ¿sí? La masa es una propiedad generada por partículas fundamentales llamadas fermiones que siguen el principio de exclusión de Pauli. O sea, no pueden estar juntas al mismo tiempo en el mismo espacio, entonces generan su propio espacio y eso usted lo visualiza como que es algo físico que usted puede tocar y lo llamamos masa. Entonces, al interactuar forman átomos, moléculas, cuerpos micro, cuerpos macro y genera su propio volumen, su espacio propio, o sea, la masa. ¿En qué se mide la masa? La masa, la unidad principal en el sistema internacional es el kilogramo, ¿sí? Que se denomina con kg, K minúscula, G, kilogramo. En unidades inglesas se usan las libras, ¿sí? Y hay los equivalentes de esto. Entonces, si usted quiere transformar de kilogramos a libras, pues necesita hacer la transformación, que eso ha de haber visto en el colegio. Y también hay lo que se conoce como múltiplos y submúltiplos. Por ejemplo, del kilogramo hay los miligramos, los gramos, para abajo, la tonelada para arriba. Y cada uno, pues usted ya más o menos debe conocer cómo hacer la transformación. Por ejemplo, ¿alguien sabe cuántos kilogramos, cuántas libras tiene un kilogramo? Cuando va a la tienda y quiere comprar un kilo de azúcar, ¿cuántas libras de azúcar equivale eso? Estas son equivalencias que son más o menos comunes, ¿no? Y uno debería saber. Un kilogramo equivale a 2.2 libras. Anótese eso porque es bastante útil conocer eso. ¿Sí? Un kilogramo, 2.2 libras. Y con eso, pues usted puede hacer la transformación. ¿Sí? Un kilogramo en múltiplos, ¿cuántos gramos? 1.000 gramos. ¿Sí? Un gramo, ¿cuántos miligramos? 1.000 miligramos. Eso se debe acordar usted de múltiplos y submúltiplos, de unidades. Y con esto, pues usted, dependiendo de las unidades que esté usando, puede pasar de una a otra si así lo necesita. Eso respecto a la masa. Otro concepto, masa molar. Los átomos y moléculas son muy pequeñas, obviamente, por lo que para realizar cálculos de esto individualmente, de estos átomos y moléculas, es muy complejo. No se hace realmente. Es imposible hacer eso, hacer cálculos de una molécula, de un átomo, eso no se puede hacer. No hay microscopio que llegue a esos niveles para que usted pueda ver un átomo, pueda ver una molécula. Pero si nosotros queremos hacer el análisis de estos átomos y de estas moléculas, pues se ha establecido una unidad que es la mol. ¿Sí? Y esta unidad nueva que se llama mol se creó efectivamente para manejar
no átomos individuales ni moléculas individuales, sino paquetes de átomos y paquetes de moléculas. Cuando usted tiene ya un paquete de un número más o menos representativo de átomos de moléculas y usted hace los cálculos, es decir, medir estas propiedades de presión, volumen y temperatura, pues le va a ser mucho más fácil hacer estas mediciones. Ahora, este paquete no se creó arbitrariamente, no es que se definió porque sí, sino que se usó lo que se conoce como el número de Avogadro. Esto lo de haber visto en química del colegio, el número de Avogadro. ¿Qué es el número de Avogadro? Es una constante física, ¿sí? Que equivale a 6.023 por 10 a la 23 unidades de algo, ¿sí? Por ejemplo, una mol equivaldría a 6.023 por 10 a la 23 átomos de o moléculas de, ¿sí? Es indistinto eso. Lo importante es que equivale a 6.023 por 10 a la 23 veces ese algo que usted esté midiendo. Por ejemplo, nos dice, si se toma 18 mililitros de agua, usted estaría tomando 18 gramos de agua o una mol de agua, que es algo que usted ya puede entender. Por el contrario, legalmente usted estaría tomando 6.23 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Bien? Entonces, pongámonos otra y les explico esto que es importante. ¿Bien? Una mol de agua. ¿Qué es el agua? ¿El agua es un átomo o es una molécula? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice? Una molécula. Es una molécula, ¿no? ¿Por qué? Porque esta molécula tiene dos átomos, el átomo de hidrógeno y el átomo de oxígeno. ¿Sí? Sí. Una mol de agua, ¿a qué es igual por la definición que les acabo de decir? Una mol, una mol. Una mol significa que yo estoy hablando de 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. ¿Sí? Es decir, cuando yo digo una mol de agua, a lo que yo me estoy refiriendo es a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y así tendría que llegar hasta 6.023 por 10 a la 23. Esto es algo inimaginable, ¿no? Estos son millones de millones de billones de billones de moléculas de agua, ¿sí? Pero esto, aunque parezca mucho, como las moléculas son tan pequeñas, esto apenas equivale a 18 gramos, ¿sí? Esa es la equivalencia, para el agua al menos. Una mol de agua, una mol de moléculas de agua, que en realidad lo que representa es 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua, aunque parezca un número enorme, apenas representan 18 gramos en masa. Igual, si ahora les digo una mol de nitrógeno, ¿a qué equivaldrá una mol de nitrógeno? En esta vez el nitrógeno es un átomo, pero es igual. Por definición, esto también es 6.023 por 10 a la 23, pero ya no moléculas, porque estoy diciendo una mol de nitrógeno, sino 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. E igualmente a lo que me estoy refiriendo es que yo estoy tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, átomos de nitrógeno. Eso sería una mol de nitrógeno. Y a su vez eso equivaldría a tantos gramos. ¿Cuántos gramos equivaldría eso? ¿Dónde yo veo eso? Pues para eso me voy a ayudar del siguiente concepto, que es el peso molecular. Para el agua es fácil porque es casi conocido que una mol de agua pesa 18 gramos, ¿sí? Pero ya cuando tengo otros componentes o átomos, pues ya es un poco más difícil.
Y ahí es donde entra el siguiente concepto, el peso molecular. El peso molecular nos indica efectivamente cuánta masa en gramos, kilogramos o libras tendría una mol de átomos o una mol de moléculas de una especie X. Su valor es experimental y está tabulado a partir de los valores de peso molecular que uno encuentra en la tabla periódica que nosotros pues nos enseñan en el colegio, ¿sí? Usted recordará que dentro de la tabla periódica, si usted analiza los valores de la tabla periódica, hay un valor en específico que a usted le indica el peso molecular. De ahí nosotros podríamos sacar el peso molecular de cada átomo, ¿sí? Y cuando haya una molécula, pues simplemente yo tendría que ver de qué átomos está formada esa molécula, cuál es el peso molecular de cada átomo y sumando esos pesos moleculares, pues tendría el peso molecular de cada molécula. La unidad del peso molecular es el gramo por mol, efectivamente, porque lo que nos está diciendo es que cuántos gramos tiene una mol. Entonces, obviamente, debe ser gramos por mol. O sus equivalentes, también puede ser en kilogramos por mol, en libras por mol, etc. Para sacar el número de moles, basta con dividir la masa dividido para el peso molecular. Y aquí es donde está pues el ejemplo que yo les digo. Si usted tiene una molécula y usted quiere saber el peso molecular de esa molécula, lo que tiene que fijarse es en los átomos de esa molécula. Por ejemplo, aquí está el cloruro de sodio, la sal. El cloruro de sodio está formado por un átomo de sodio y un átomo de cloro. ¿Cuál es el peso atómico del sodio? 23. ¿Cuál es el peso atómico del cloro? 35. ¿Dónde encuentro eso? En la tabla periódica. En la tabla periódica, si yo me voy al sodio y me voy al cloro, pues ahí va a tener un valor de peso molecular para cada uno. Y sumado los dos me darían el peso molecular de la molécula de cloruro de sodio, que sería 58. ¿58 qué? 58 gramos que pesarían una mol. Sabiendo que una mol es tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas de cloruro de sodio en este caso. Entonces nos dice aquí el ejemplo, ¿cuántas moles hay en 180 gramos de agua? ¿Sí? Entonces hagámosle aquí cita. O aquí hagámoslo. ¿Cuántas moles hay en 180 gramos de agua? ¿Cómo sacamos el número de moles? Usando esta ecuación. El número de moles es igual a la masa que me está dando, o sea, 180 gramos de agua, dividido para el peso molecular del agua. ¿Cuál es el peso molecular del agua? El que usamos en la diapositiva anterior. 18 gramos por cada mol de agua. ¿Sí? Si usted ve por multiplicación, se multiplica extremos con extremos, medios con medios, los gramos se van a eliminar y nos quedaría 180 para 18, 10 moles. Quiere decir que 10 moles pesan 180 gramos por la definición que acabamos de ver. ¿Sí está claro esta parte? ¿Alguna duda de esta parte que es importante? No, hija, sí, está entendido. Sí, ya. Eso con respecto a la masa molar, que las moles, que es lo que más me interesa, ¿sí? Y el peso molecular. Ah, ya. Entonces pongamos aquí otra diapositivita para hacer un ejemplo. Entonces, resumiendo estos dos conceptos que son importantes. ¿Qué es lo que significa una mol? Una mol es tener 6.023 por 10 a la 23 unidades de algo. Siendo ese algo átomos o moléculas. Esto es importante, ¿sí? Es independiente.
¿sí? No importa, el número es el importante, porque siempre es el mismo, es una constante física, y no se vayan a confundir. Cuando yo les digo una mol de agua, que es una molécula, es 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Cuando yo les digo una mol de nitrógeno, que es un átomo, sería 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. ¿Sí? Si yo les pusiera una mol de vacas, ¿a cuánto equivaldría eso? A ver Mariela, a ver Ketty, a ver Johnny. O 0.023 por 10 a la 23 átomos sería. ¿Átomos o...? A vacas, ese sería Exactamente. Recuerde, esto es independiente. El número es el constante. De ahí lo que las unidades de que sean, eso no importa. ¿Sí? Si yo le digo una mol de vacas, me estoy refiriendo a 6.023 por 10 a la 23 vacas. ¿Sí? Esto no importa. Esto es independiente. El concepto de mol es el importante, ¿no? La mol es este número de unidades de, y ahí sí puede ser moléculas, átomos o en este caso vacas. Quiere decir que aquí me estoy refiriendo a millones de millones de millones de millones de millones hasta llegar a 6.023 por esa 23 vacas. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Sí, ahí sí lo entendí. ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden, ¿sí? Una mol es esto, es de este número y ahí puede ser moléculas, átomos o vacas. Y conociendo eso, Inge, ¿sí? por favor, ¿me puede hacer otro ejemplo de molecular? ¿Quiere otro ejemplo de molécula? Sí. Ya. Por ejemplo, si yo le digo una mol de amoníaco, el amoníaco es esta fórmula, es un nitrógeno con 3 hidrógenos. ¿Sí? ¿A qué me estoy refiriendo? A 6.023 por 10 a la 23 moléculas. ¿De qué? De amoníaco. De amoníaco. ¿Sí, no es cierto? Ahora, fíjense, tengan cuidado en esto, sí, que es muy importante lo que les voy a decir, para balance en sistemas con reacción al menos. Lo que yo les voy a poner a continuación, ¿está bien o está mal? ¿Sí? Esta mol de amoníaco a su vez tiene una mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Esto que les acabo de poner, ¿tiene lógica o no tiene lógica? A ver, Un molde de Fue lo que preguntó nitrógeno. en realidad. No. ¿no tiene lógica? Mm, En realidad tiene un átomo de nitrógeno, ¿no? Y tres de hidrógeno. Esa molécula en este caso, ¿o no? ¿Ya? Entonces, Bueno, este compuesto en realidad tiene un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno. sí, efectivamente, muy bien, Johnny. Johnny nos está diciendo, una molécula, una sola molécula, pero verá, una sola molécula de nitrógeno tiene un átomo de nitrógeno y tiene 3 átomos de hidrógeno. Eso sí está claro, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso sí está fácil. Sí. Eso está fácil. Pero esto es una molécula. Y aquí yo estoy diciendo una mol. ¿Hay alguna diferencia entre lo que está aquí escrito por Johnny, que está bien, que ustedes entienden, y esto que yo les he escrito, que básicamente es lo mismo, si ustedes se fijan? ¿Sí? Pero no referido a molécula ni átomos, sino a moles. ¿Está bien lo que yo escribí o está mal? ¿Ah? Ahí ya están sufriendo, ¿no es cierto?
Inge ya nos puso a pensar. Yo Entonces, considero que, sí, sí, yo dime. considero que estaría incorrecto, la verdad. No sé si me equivoque, pero respecto a los ejemplos anteriores del agua, ¿Ya? el agua es un compuesto, al igual que el compuesto de ahora, por lo tanto no podríamos hablar de un mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno, porque estamos hablando de átomos, como le dije acá, creo, ¿no? Exactamente, Átomos exactamente, diferentes. exactamente. Pero está bien en parte porque aquí no es sino solamente sería nitrógeno solito, ¿no es cierto? Ese es el primer error. Ahora, quitando este 2 y dejándole como átomo de nitrógeno, ¿se sigue estando mal o ahorita ya está bien? Como dijo Katie, ya nos puso a pensar, pero sigo considerando que está incorrecto, porque seguimos desglosando un compuesto y el compuesto está formado por átomos en realidad, no Ya, por moles, porque un mol del compuesto sería un átomo de nitrógeno y tres átomos de hidrógeno, ya. por lo que corresponde. Ahí es donde quiero que ustedes le capten la definición de mol, porque esto que acabo de escribir está correcto, porque es un equivalente a lo que nos acaba de decir Johnny, también está correcto. Y les voy a explicar por qué. Recuerden la definición de una mol. Una mol es de este número, pero de moléculas de amoníaco, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros. ¿Sí? Sí, Inge. Quiere decir que si yo pudiera contar por separado esto, entonces aquí tendría una molécula de amoníaco, otra molécula de amoníaco, y así millones y millones hasta llegar a este número. ¿Estamos correctos ahí? Eso es una mol. ¿Sí? Tener 6.023 por 10 a la 23 veces moléculas de amoníaco. Lo que yo les Ya. estoy proponiendo es, yo les estoy diciendo que una mol de amoníaco a su vez tiene una mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Y les Sí, que estoy, va a dar el mismo resultado. ¿cómo? Va a dar el mismo resultado. Simplemente está como quien dice desglosado aquí. Exactamente, exactamente, porque si entendieron lo de Johnny, también deben entender Sería lo que 3 yo por les escribo. 6, 6.023 en lo que es moles de hidrógeno. Exactamente, porque si se fijan, cada molécula de amoníaco a su vez tiene un átomo de nitrógeno. Entonces, si usted sumaría todos los átomos de nitrógeno y si tiene 6.023 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco, a su vez también tendría 6.023 veces átomos de nitrógeno, ¿sí o no? Sí, Y como 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno es una mol de nitrógeno, entonces lo que yo acabo de escribir está bien. Vamos con el hidrógeno. Si yo tengo 6.023 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco y en cada molécula de amoníaco, como nos dijo Johnny, hay 3 átomos de nitrógeno, quiere decir que si yo sumo los átomos de nitrógeno, aquí me darían 3, 6 y y tendría que sumar todas las 6.023 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco y eso sí o no que me va a dar 3 veces 6.023 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno, de hidrógeno, perdón. ¿Sí o no? sí, Y como esto es una mol, porque esta es la definición de mol, una mol es de este número, ¿sí? Multiplicado por 3, ¿sí o no? Que eso se transforma en 3 moles de hidrógeno. Entonces, está correcto lo que yo les puse. Una mol de amoníaco tiene una mol de nitrógeno y 3 moles de hidrógeno. Así como lo que nos dijo Johnny está bien, porque es una equivalencia. Si es cierto para una molécula, lo que me dice Johnny, debe ser cierto para 6.023 por 10 a la 23 moléculas de amoníaco. ¿Está claro esta parte? Sí está claro esto porque es importante. Esta parte sí, sí es verdaderamente importante. ¿O quieren otro ejemplo? ¿De acuerdo, Siempre, Johnny? siempre es bueno
Siempre es bueno otro De ejemplo. mi parte, otro ejemplo, sí. Siempre Otro es bueno ejemplo. otro ejemplo. Ya. Ujú. Vamos con el agua, que también es fácil, ¿ya? Vamos ahora por el otro lado, por el lado de Johnny, que ya entendió. Supongo que yo le doy una molécula, recuerde, una sola molécula de agua. Una molécula de agua, ¿qué tiene? ¿Sí o no que tiene dos átomos de hidrógeno y tiene un átomo de oxígeno? ¿Sí o no? Todos estamos de acuerdo en eso. Sí, ¿Sí, no es Sí. cierto? Sí, Sí. Ahora, en vez de una molécula, les voy a hacer así mejor. Suponga que en vez de una molécula, yo quiero ahora 10 moléculas. 10 moléculas de agua. En 10 moléculas de agua, ¿cuántos átomos de hidrógeno van a haber y cuántos átomos de oxígeno? ¿Sí o no que siguen siguen habiendo habiendo dos dos. átomos de Sí, hidrógeno correcto. y un átomo de oxígeno? Ok. Porque es de una molécula, esta no va a separarse. ¿En dónde difiere? En que como ahora son 10, yo tendría que multiplicar esto por 10, ¿no es cierto? ¿Sí está claro eso? Sí. Sí, entonces al final no me refiero a la molécula, sino a las 10 moléculas como conjunto. En las 10 moléculas, ¿cuántos átomos de hidrógeno habría? En las 10 moléculas, recuerden. En las 10 habría 2 átomos por molécula y como son 10 moléculas serían 20 átomos de hidrógeno. Y en las 10 moléculas, como cada molécula tiene un átomo de oxígeno y son 10 moléculas, entonces habría 10 átomos de oxígeno. O sea, habría 20 átomos de hidrógeno y 10 átomos de oxígeno. ¿Está clara esta otra parte? ¿Sí o no? Sí, todo ¿Sí? claro, hasta ahí. Todo claro, ya. Entonces, fíjese que solo estoy saltando el número de moléculas. Ahora me voy a saltar a un número enorme, 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 enorme. ¿Y qué número me interesa? Este, 6.023 por 10 a la 23 moléculas de agua. Estos son millones y millones y millones, no se puede uno imaginar. Pero ¿qué sigue siendo cierto? Que cada molécula siempre va a tener dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero si yo les pregunto, en todo este conjunto, ¿cuánto hidrógeno y cuánto átomo? ¿Qué es lo que habría que hacer? Lo mismo que hicimos acá. Multiplicar todo esto por este número. Entonces, ¿qué tendría en este número de moléculas de agua? Pues tendría 6.023 por 10 a la 23 por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que es esto que está aquí. Y si yo abro, ¿sí? Tendría 2 veces 6.023 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno y tendría 1 por 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. ¿Sí o no? Que es lo mismo que este ejemplo de acá, con 10 moléculas, solo que ahora es un número un poco más grande. Entonces, fíjese, simplemente multipliqué por 10 los átomos que tiene cada molécula. ¿Esta parte está clara? ¿Esto entendió Johnny? ¿Sí me da la razón? Sí, profe, así mismo es, ya, estamos claros por esa situación. Ahora, ¿dónde viene la confusión? Porque simplemente ya a esto le voy a dar un nombre. ¿Qué es por definición 6.023 por 10 a la 23 moléculas de algo? Esto es una mol de agua. Siempre que tenga este número, eso es una mol. Para no tener que escribir cada vez este número. Por eso le dieron esta nomenclatura, ¿sí? Simplemente por eso. Si no, siempre tendríamos que escribir cada vez este número. Entonces, como es una constante física, le dieron este nombre. Entonces, en vez de usar este número, yo digo, en una mol de agua, y como aquí también tengo el mismo número y aquí también tengo el mismo número, tendría una mol de átomos de hidrógeno por 2, ¿sí? Que serían 2 moles, y tendría una mol de átomos de oxígeno. ¿Sí?
¿Está claro esa parte? Ahora ya está más claro. Ahora yo creo que ya está más claro ya. Sí, ahora está un Un poquito poco mejor. más claro, sí. Todo más entendido. Gracias a abogado. Si Abogado, no fuera por abogado, exactamente. imagínese escribir ese montón de números que abogado lo simplificó en una simple constante. Exactamente, exactamente. Ahora veamos en una mol de benceno que es 6, C6H6. ¿Sí? ¿Cuántas moles de carbono y cuántas moles de hidrógeno hay? Habrían 6 moles de carbono y 6 moles de hidrógeno. Exactamente, 6 moles de carbono y 6 moles de hidrógeno. Yo ni me ganaste. O también habrían 6 átomos de carbono o 6 átomos de hidrógeno. Pero no en una mol, sino Una molécula. en una molécula. Muy bien, eso sí que quede claro. Está correcto, pero tiene que ver qué... Ah, ya, ahora sí. Eso, sí. Ahora sí. Entonces, cuando hablo de moléculas, ahí ya tengo átomos. Ah, claro, Exactamente, ya me exactamente. acordé, me acordé de la Cuando, Inge Miriam. sí, Ahora sí. cuando solo es una molécula, cuando solo es una molécula, usted puede hablar de 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno, porque es solo una. Usted le está diciendo que es solo una, se está refiriendo a una sola unidad. Pero como yo le indico, en la vida real uno no puede calcular sobre una sola molécula porque no hay microscopio que llegue a ese nivel. Usted nunca va a poder ver una molécula de benceno, por ejemplo. Entonces lo que tiene que hacer es juntar más moléculas y cuando tenga un número más grande, pues es más fácil hacer cálculos. Entonces, fueron viendo a ver qué número era más fácil de que ya le daba medición en algún, es más por el equipo, qué equipo tenía la sensibilidad para ya empezar a dar medidas de un conjunto de moléculas. Entonces, probaron con 10 moléculas, no había nada. Probaron con 100, no había nada. Probaron con 1.000.000, nada. La única forma que encontraron es probar con 6.023 por 10 a la 23. Y a ese número, que es el número mágico, la constante de Avogadro, le dieron el nombre de mol. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Yo creo que ahí ya está más claro, ¿no? Sí, Inge. ¿Sí? Entonces, otro para ver. En una mol de, ¿qué me invento? Una mol de óxido de mercurio, ¿sí? Hg es mercurio y O es oxígeno. En una mol de Hg2O, ¿cuántas moles de mercurio y cuántas moles de hidrógeno? De oxígeno, perdón. 2 moles de mercurio y una de oxígeno. 2 moles de mercurio y 1 mol de oxígeno. Muy bien, eso es todo. ¿Y a cuánto equivale esto ya en átomos? Sería 2, y la mol. Ya no quiero como mol, sino como número. ¿Qué tendría que poner? 6.023 por 10 a la 23 átomos ahora. Átomos, porque ya abrí mol, ya no quiero mol. Entonces, átomos de mercurio. Que si usted lo multiplica sería 12.023 por 10 a la 23, pero no nos interesa eso. Y aquí sería 1 por 6.023 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. Y esto a su vez está dentro de 6.023 por 10 a la 23, pero no átomo, porque esto no es átomo, esto es moléculas de óxido de mercurio. Molécula. Ajá. ¿Cuál es la confusión? Que es la que yo le voy a decir para que no se confunda, que es lo que se confunde bastante. Porque uno piensa que esto que les voy a escribir está mal. Una mol de H2O es igual a 2 moles de mercurio más una mol de oxígeno. Piensa que esto está mal porque suman, y es algo que no se debe hacer. Nunca se debe sumar porque son especies distintas. ¿Sí? Entonces dice, esto está mal porque por matemática una mol no puede ser igual a 3 moles. Ahí es donde se confunde.
¿Sí entienden por qué? Esto sí, no, esto sí está mal. ¿Sí? ¿Entienden por qué? Sí, porque X y Y no se pueden sumar. Exactamente, porque usted está hablando de mercurio, está hablando de oxígeno. Es como que usted estuviera sumando vacas con borregos. ¿Sí? Son dos compuestos diferentes. Exactamente, son dos átomos diferentes. Entonces usted Sí, no puede decir dos vacas más dos burros es igual a cuatro animales. No, no puede hacer eso. So- de hecho, como usted lo dijo, sí se puede. Sí. O sea, porque dos vacas más dos burros sí son cuatro animales. Así sí. o sea, claro, pero si yo defino como Lo que no animales, puedo ¿no? decir es que, lo que no puedo decir es que dos vacas más cuatro toros son cuatro chivos. Es Perdón, seis chivos. Ahí ya como. Ahí sí, ahí exactamente, sí. exactamente. Entonces, este es el error que usted no debe cometer, ¿sí? Las tiene que dejar por separado. Una mol de moléculas es igual a la suma de moles, pero no suma como matemáticas, sino como especie. Entonces, de átomos. Moléculas son la suma de átomos, ¿sí? Pero no de los números, sino de la especie, ¿sí? Usted une dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno y le va a dar una molécula, ¿sí? Que justamente sería como dar esta relación, ¿sí? Usted estaría sumando átomos y le daría moléculas, ¿sí? Que ya no son átomos, es otra especie diferente, que es justamente la que nos dice John. Sería como sumar vaca y burro, y ya no puedo dar aquí definición ni de vaca ni de burro, sino que le doy una nueva definición, que sería animal. Es prácticamente lo mismo. ¿Estamos claros en esto? Entonces yo creo que ahí está claro, ¿no es cierto? Listo. Por cierto, ¿dónde vamos a encontrar los pesos moleculares? Ya dijimos que en la tabla periódica, ¿no es cierto? Pero ahora ya todo hay en internet, ya simplemente ponen en internet, ¿sí? Usted abre una página y pone, por ejemplo, peso molecular del agua. Y ahí ya le sale 18 gramos por mol. Entonces, si usted en los deberes, en las tareas, tiene que encontrar el peso molecular de algo, pues simplemente pone en Google peso molecular del benceno. Dije, Sí, consulta dígame. ahí, justamente ahí. Eh, ya ahí sale directamente, obviamente, Ahí el sale, peso, ¿verdad? ahí sale el peso molecular. Pero, pero normalmente, bueno, en las materias anteriores, cuando trabajábamos gramos mol, tocaba sacar los gramos de cada uno de los elementos del compuesto. Es decir, que por ejemplo, en hidrógeno, en agua teníamos 15 gramos, 16 gramos, perdón, de oxígeno y 2 de hidrógeno, y ahí nos daba 18, pero haciendo una suma constante, ¿no? Sí, Entonces, es porque acá que me da directamente. aquí calcula directamente, pero es la misma, por lo mismo que estamos explicando Ya. de que, Entonces, lo que trato de preguntar es que cuando toque hacer el ejercicio, directamente coloco los gramos del compuesto o necesito desglosar cada uno de los elementos del compuesto. no, pues no, eso está bien para aprender, pero ahora ya, como Ah, usted ya, ya sabe, perfecto. solamente ya aplica, por eso simplemente, esos son datos que vamos a usar para el cálculo, no es algo que nosotros querramos calcular, porque eso ya lo sabe usted. Esos serían datos que vamos a sacar de algún lado y yo le digo que lo puede sacar, si lo quiere hacer a la antigüita de la tabla periódica, ¿no? Si es que tiene tabla periódica aún, ¿no? O puede buscar una tabla periódica aquí, ¿no? Tabla periódica con peso molecular y ahí le va a salir. Pero estaba feo, ¿no? Porque tendría ahí que ir viendo y analizando cada átomo. Entonces ya eso ya está hecho por definición, ya eso ya está en todas partes. Simplemente pone ahí peso molecular del tetracloruro de carbono. 153 gramos por mol. Hasta que usted quiera hacer el procedimiento que dice Johnny, pues le va a salir toda la tarde, ¿no? No, pero, Aquí, o sea, igual era una consulta porque, o sea, cada docente tiene su método. claro, sí. Eh, Otro detalle, Inge, justamente acá en esta parte donde sale con decimales, es necesario usarlos porque anteriormente nos decían que si pasa de 5 en este caso, por ejemplo, 82 sí era necesario, más no cuando llegaba, no se podría redondear. Es decir, cuando teníamos, por ejemplo, 153,10, entonces podríamos trabajar con 153. Ya, Pero en este caso debo trabajar con decimales. aquí importante, cuando va a hacer pesos moleculares, los pesos moleculares son muy sensibles porque
efectivamente, como están atados a la mol y usted ve que la mol tiene ese número grandote, 6.023 por 10 a la 23, cada decimal que usted altere se multiplica por 6.023 por 10 a la 23 veces. Entonces, si usted redondea mal o redondea, no mal, sino que redondea un número muy bajo, pues el error se va a transformar en 6.023 por 10 a la 23 veces. Entonces, la recomendación es, al menos tiene que usar 2 decimales. ¿Sí? Para cuando va a usar, Ya, más bien, cuando va a usar pesos bien, moleculares. Cuando va a usar sí, pesos justamente moleculares. por ahí iba mi pregunta más bien. O sea, como que ¿debo usar los decimales o no? Más no los iba a redondear, ¿no? Por No, ejemplo, si, por ejemplo, en el agua usted colocó y le salió 18,0050 y algo. Obviamente sale, trabajamos los enteros porque tenemos 00, ¿no? Entonces, más o claro, menos era por eso la pregunta. sí, Por pongamos la ejemplo, del acá agua, está con como dice. 82, yo considero. Aquí está la del agua. Entonces, esa es buena pregunta la que nos dice Johnny. En los cálculos, ¿qué usamos? ¿Cuántos decimales usamos? Por ejemplo, en el agua nos da 18.01528 gramos por mol. Aquí lo que vamos a usar por definición, ¿sí? Por cifras significativas al menos 2 decimales. En peso molecular me refiero, ¿sí? Entonces, aquí, ¿cuánto tendríamos que usar? Tendríamos que usar 18.01. ¿Sí? ¿Sí estamos? Sí, sí, ahí estamos en la situación. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es usar al menos 2 decimales. No más. No más porque como ya está demasiado lejos del punto decimal, pues ya el error va a ser un poco más bajo. Entonces, Entonces, ahí tampoco redondeo en este caso. O sea, no, 0,01. no redondee, no redondee. En pesos Perfecto, moleculares no redondee. Tome 2 perfecto. decimales, tome los 2 primeros decimales y con esos trabaja. ¿Sí? Ok. ¿Sí? No vaya a redondear. Ahí viene el problema, porque aquí la tendencia sería, bueno, tal vez les explicaron que la tercera cifra es 5, entonces como es 5, usted puede redondear el que le sigue, tendría que usar 18.02, pero al rato que usted le sube el 2, estaría hablando que pesa más. En realidad, como eso se va a multiplicar por 6.023 por 10 a la 23 veces, ese error va a ir creciendo exponencialmente. Entonces, es preferible no ampliar el peso molecular, sino que mantenerse con un peso molecular al menos promedio, y el promedio al menos está con 2 cifras decimales. ¿Sí? Con estas 2 cifras decimales, usted se asegura que en promedio de las moles no le No va a va a variar afectar mucho. tanto el dato, no va a variar mucho. Que no es lo mismo que usted le sume aquí en vez de 1, el 2, porque ahí usted mismo estaría incrementando en 5 décimas, en 5 centésimas sería el peso molecular. Usted le está aumentando. Entonces, en peso molecular usted no puede aumentar porque está creando masa. ¿Sí estamos en eso? ¿Sí se entiende eso? Sí, ahí sí, profe. Ahí ya, o sea, más Claro. que todo la idea era esa, preguntarle con cuántos decimales se debe trabajar para que luego no haya inconvenientes. Sí, sí, con dos es básico. No vaya a Perfecto. redondearle, Muchas si no gracias. vaya a redondearle, usted coge la décima que tenga el peso molecular. Porque como le indico, si usted le redondea para arriba o para abajo, usted está quitando masa o está aumentando masa y experimentalmente ya le está dando que es esta masa. Matemáticamente es lo que nosotros estamos cortando aquí. Pero si usted está creando masa, ahí es donde el error va a ir creciendo exponencialmente. ¿Sí estamos? Entonces, ya son las 9, vamos a hacer control de asistencia. Creo que ha sido muy productivo porque hemos aprendido y la mol que saben realmente caerse en eso, pero creo que nos ha ido bien. Entonces, vamos por, aquí está la segunda clase, lunes 17, martes 18, porque habrá dos del mismo día. Aquí está raro. Déjenme ver un ratito. Will.
Entonces, a ver, creo que se han creado dos, entonces me va a tocar eliminar eso. Vamos con el Tuesday, que es martes 18. Entonces, María Angélica, Inge, ¿sí? ¿por qué su audio se escucha con un sonidito como que entrecortado, pero así, como que se le mueve algo y chilla? Ah, debe Toda ser, la clase. debe ser porque estoy con audífonos y Hola. se me pega Ya. se me pega en la chompa, se me está pegando aquí en el cierre. Por eso no estoy. Ya, porque hace un sonidito ahí. Sí, sí, Justo sí, suena como un cierre. sí, en el cierre se está pegando, ¿no? Perdón. María Angélica, ¿está por ahí? ¿O alguien le dijo que va a tener algún problema o algo? Vamos con Hugo Mar, Nidia, Presente, Inge. Adriana, Estefanía, Naomi, Presente, Inge. Johnny, usted sí está, Presente, profe. Hernán, Presente, profe, buenas noches. Hernán sí está, Evelyn, Evelyn no está, Ketty, Anabel, Presente, Inge. aquí le puse, Carlota, Mariela, Presente, ingeniero. listo. Compañera Alejandra sí está. Sí, eso le iba a decir, Alejandra sí está conectada, solo que ella por el trabajo no responde, creo que. De pronto le mando un mensaje, porque siempre lo hace. Sí, De mándeme pronto un está ocupada, mensaje. pero sí Alejandra, está. Ahí está haciendo presente, está alzando la mano ya. sí, sí, ya le vi. Alejandra Hurtado, ¿dónde está? Mm, Hugo Mar, La ni... 8, Al final la está, número Inge. 8. Aquí está. Evelyn Alejandra Hurtado. Muy bien, gracias chicos. Así, porfa, ayúdenme porque yo soy medio ciego y no veo. A ver, otra vezita, María Angélica, Hugo, Omar o Adriana Estefanía, ¿están tal vez? Inge, la compañera María Angélica estaba como hasta las 8:30, no sé qué le pasó. Es que debe ser que se ha quedado sin luz porque por allá dicen que está lloviendo durísimo. Ya. Entonces, María Claro, Angélica. Inge, por allá hay derrumbes. Cierto. Tal vez alguien sabe algo de Hugo o de Adriana. Adriana o Inge, yo le comenté ayer que tenía un familiar que había fallecido, Sí, ya. por eso no se conectó. ¿Y Hugo tal vez? ¿Hugo estuvo ayer? Hugo sí estuvo ayer. Bueno, ojalá nos acompañe mañana y le comentan ya, para que no tengan problemas por asistencia, ya. Guardemos la asistencia. Y listo, chicos, nos vemos mañana, ¿ya? Entonces, mañana Hoy continuamos y voy a dejar de compartir y voy a son más dejar rápido, hermano. de grabar. Y listo, chicos, entonces nos vemos mañana. Que pasen buena noche, chicos. Estoy Buenas Inge, chao. noches. Ya. Gracias, Inge. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.